Bienvenidos sean todos a nuestro servicio virtual. Hoy es el sábado 25 de julio del año 2020 y estamos muy contentos de que Dios nos da otra oportunidad para venir a alabarle. Y hoy queremos tener como tema la victoria en Jesucristo, la victoria en nuestro Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 15. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 11 como manera de adoración, de apertura de este culto. Leemos la palabra del Señor, Éxodo capítulo 15, desde el 1 hasta el 11, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Tengamos un tiempo de oración. Padre eterno, ¿quién como tú? Jehová entre los dioses. Y queremos venir en esta hora a adorarte con todo nuestro corazón, porque tú eres el Dios que peleas nuestras batallas. Y si tú estás con nosotros, tenemos la victoria garantizada. Así que queremos presentarte, Padre mío, este servicio que vamos a tener. Que tú, Dios mío, dirijas esta guerra, porque sabemos que tú eres el buen capitán. Padre, yo te pido que tú, de una manera especial, seas glorificado. Oh Señor, tú eres un Dios bueno, maravilloso y grande. Señor, ¿quién como tú? Y queremos alabarte con todo nuestro corazón, porque sabemos que la victoria es tuya. Y presentamos este culto en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar
para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. En nuestro segundo himno vamos a continuar alabando al Dios que nos lleva cada día en victoria. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que nos dice que nos lleva en victoria en Cristo. Y es la victoria que obtenemos cuando confiamos en Él y le alabamos. Así que este himno es uno de los himnos bien famosos, otro himno por Dani Berríos, y vamos a cantar junto con él, Alaba a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en el suyo.
camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Mis hermanos, hermanas y amigos y amigas, nosotros la semana pasada terminamos 21 días de ayuno y de oración. Y en estos días nosotros estamos buscando la presencia del Señor porque estamos en una gran pelea, una gran batalla. Y en esa batalla estamos seguros que si seguimos firmes y adelante, Dios nos va a guiar. Así que vamos a cantar este himno. Lo que tiene sus signarios es Firmes y Adelante. Es un himno bastante viejo y bien popular, el cual nos motiva a ir firmes y adelante en estos caminos. Así que vamos todos a cantar este himno en preparación al mensaje de la palabra de hoy, Firmes y Adelantes.
A mis amados hermanos y amigos, parece como que nosotros estamos en una guerra. Parece como que esto es una guerra fría. Cuando usted mira los números de las personas que han muerto de este coronavirus, llega ya casi más de 500,000 de personas que han muerto. En los Estados Unidos, que es el país que más muertos ha declarado o ha dado a conocer, se encuentran personas muriendo en diferentes lugares. Es una batalla tan fuerte, es una guerra fría, porque es una batalla contra un virus que parece como que no quiere acabarse. En los Estados Unidos casi 150,000 personas han muerto de este terrible virus. Por eso parece que estamos en una guerra fría, porque este virus, este COVID-19 llega y comienza poco a poco a destruir, a matar. Para nosotros los cristianos nos encontramos también en una guerra. Y este COVID también ha afectado nuestra manera de vivir, nuestra comunión. No podemos reunirnos como antes nos reuníamos. No tenemos esa libertad. Nos sentimos aprisionados. Esto parece algo increíble. Pero es una batalla. Es realmente una guerra que nosotros estamos en estos momentos lidiando, mis amados hermanos y hermanas. Es una guerra que el enemigo ha declarado. Y hoy el apóstol Pablo nos habla de las armas que necesita el cristiano para la guerra. De las armas que necesita el cristiano para la guerra. Así que si usted abre su Biblia en el libro de 2 de Corintios, que continuamos nuestro estudio, vamos a estudiar sobre esas armas que el apóstol Pablo nos presenta para esta guerra tan difícil que estamos todos lidiando. 2 de Corintios capítulo 10, desde el 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado para medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra del otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que Dios añada bendición a su palabra. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre Santo, que podemos un sábado más abrir la Biblia, consultar, Padre Santo, lo que tú quieres decirnos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das. Y te ruego, Padre Santo, que tú seas quien dirijas este mensaje de hoy. Toma tu control absoluto, Padre Santo. No tan solo, Padre mío, de mis labios, pero también de las mentes, de los corazones que van a escuchar este mensaje. Te los ruego por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues en este pasaje bíblico, Pablo hace una defensa de su ministerio, una defensa de su trabajo en el Señor, una defensa contra aquellos maestros falsos que estaban engañando a la iglesia de Corinto. Y en esta ocasión lo que Pablo les presenta es cómo es que él pelea la batalla, cómo es que él usa las armas para poder vencer los ataques del enemigo.
Y eso es lo que nosotros queremos aprender hoy, de esas armas. De cómo nosotros podemos vencer esta guerra que tenemos en este mundo espiritual. Así que Pablo comienza con la parte más importante de cómo vencer la batalla. Lo primero que es en el versículo 1 es que se tenga la humildad de Cristo. Versículo 1, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahí está la parte esencial de toda batalla, es realmente tener la actitud de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, y con esta humildad, con esa mansedumbre, pues pudo ganar muchos. Así que comienza con Cristo. Y en esta batalla es más bien comenzar con Cristo, con el mismo ejemplo de Jesucristo, que siendo tan grande, se hizo tan pequeño para salvarnos. Ahora, si usted se da cuenta, en este pasaje bíblico, nos habla de dos cosas que tienen que tener estas armaduras. Lo primeramente es que estamos en una guerra espiritual, y Pablo habla de eso, de que las armas no son armas carnales, sino son armas espirituales. Y eso es lo que muchos no han entendido cuando Jesucristo llegó al mundo a pelear. Todo el mundo, o principalmente los judíos, esperaban un Mesías que iba a ser como David, que iba a traer el reino y comenzar a destruir, a formar a Israel. Iba a ser como el rey David. Pero no se dieron cuenta que la profecía hablaba de una guerra espiritual. Así que las armas que Jesús usó fueron armas espirituales. Y eso es lo primero que nosotros vemos aquí cuando Pablo está hablando de las armas. Las armas son espirituales. Y eso fue lo que Jesucristo vino al mundo, a pelear una guerra espiritual. Porque si se gana la guerra espiritual, de seguro que se va a ganar la guerra física. Y aquí Pablo nos está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino más bien espirituales. Por eso él dice en Gálatas 5:22 que tenemos que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque realmente la carne es lo que nos hace caer. Y nos dice que aunque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Jesucristo hablaba con sus discípulos, decían, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se está diciendo, bueno, por tal razón, ustedes tienen que velar y orar. Y eso se encuentra en Marcos 6:48, que Jesús le dice eso, tenemos que orar, tenemos que dedicarnos a la oración. Entonces Jesús llega ahora y habla, Pablo llega y habla, bueno, las armas que yo les estoy presentando son espirituales. Son espirituales. Es una lucha que nosotros tenemos con las cosas espirituales. En el capítulo 6, si usted, después vamos a estudiar el capítulo 6, pero el capítulo 6 del libro de Efesios, Pablo nos menciona toda esa armadura que tiene que tener el cristiano. Y recuerden que estamos peleando contra potestades, contra espíritus de las tinieblas, Pablo nos dice. Después lo vamos a leer. La segunda cosa que nosotros vemos de esas armas es que esas armas son poderosas. Dice aquí Pablo, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que no tan solo son espirituales, pero que son también poderosas. O sea que
en estas armas hay un poder tan grande para destruir las fortalezas que el enemigo quiere poner en nuestro medio para destruirnos. Estas armas son tan poderosas que el enemigo no puede realmente resistir. Así que nosotros como cristianos tenemos armas espirituales, pero armas también poderosas para destruir fortalezas. Y a veces uno ni cuenta se da de esas armas que nosotros tenemos. Y nos dice algo más, que estas armas derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que lo que Dios nos ha dado como arma va a destruir todos esos argumentos. Esa altivez, Pablo nos dice, que confrontan la santidad de Dios. Y hay algo más que nos dice de esas armas. Nos dice que para usar esas armas tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, nos está diciendo que todo el pensamiento debe estar a la obediencia de Cristo. Y cuando haya desobediencia, tenemos que castigar esa desobediencia para que pueda realmente encajar con la obediencia perfecta en Cristo Jesús. Así que esas armas son poderosas para derribar fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios. Pero esas armas también funcionan cuando todo pensamiento es llevado a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando cada pensamiento es llevado a el mandato de obedecer a Cristo Jesús. Esas son las armas que Pablo está diciendo en la guerra espiritual que van a destruir fortalezas. Al principio le leíamos sobre el capítulo 15 de Éxodo, en el cual había un canto de alabanza, un canto de victoria, porque Dios había echado al mar, al caballo, al jinete de Faraón, y Dios había peleado por el pueblo de Israel. Pero si se dan cuenta, las armas que usó Moisés en aquel entonces, yo pienso que son las mismas armas que vamos nosotros a utilizar aquí en nuestra vida espiritual. Lo que hizo Moisés fue confiar de que Dios iba a pelear la batalla. Y también aquí, cuando nosotros estamos en la batalla, tenemos que confiar que es Dios quien va a pelear la batalla por nosotros. Él es quien va a echar en el mar al caballo, al jinete de Faraón. Él es quien va a echar en el mar, hermanos, esta terrible pandemia del coronavirus. Solamente Dios puede ser tan poderoso para hacerlo. Pero aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que utilizar esas armas para que sea Dios quien sea glorificado y pueda utilizar su poder para destruir todas esas cosas. Pero todo comienza, mis hermanos, cómo nosotros usamos nuestras armas. Y todo comienza con la parte espiritual. Todo comienza con esta parte espiritual. Y esta parte espiritual que nosotros tenemos, estas armas que nosotros tenemos, son tan poderosas, son tan grandes. Y les voy a poner dos ejemplos de lo espiritual y cómo lo espiritual vence a lo material y a lo carnal. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Si abran su Biblia conmigo en el capítulo 5 del libro de Gálatas, donde está nuestra primera parte que nos enseña sobre lo espiritual que son las armas del cristiano que nosotros tenemos que tomar. Y es un pasaje que yo sé que
nosotros lo comprendemos y lo hemos leído varias veces, pero una vez más yo quiero presentárselo a ustedes cómo usar las armas y que estas armas que Pablo está hablando son espirituales y estas armas destruyen argumentos, destruyen fortalezas. ¿Y qué nos dicen? Bueno, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, como estamos en el Espíritu, estamos nosotros utilizando las armas que Dios nos da. Y estas armas que Dios nos da nos llevan realmente a la victoria. Nos lleva a una victoria maravillosa. Estamos combatiendo contra con tanta maldad, con el espíritu de las tinieblas. Y solamente es andando en el Espíritu que nosotros podemos vencer. En nuestra lucha, mis hermanos, cada vez que caemos, cada vez que flaqueamos, es porque estamos andando en la carne. Y las armas del Espíritu dependen enteramente de Dios. De andar en una relación con el Espíritu. Eso es lo primero que nosotros vemos de las armas que Pablo está hablando. En el capítulo 6, ahora va al libro de Efesios capítulo 6. Y allí, y les voy a leer todo este pasaje bíblico porque es aquí donde nos presentan el poder, o en otras palabras, estas armas poderosas del cual Pablo está hablando. Efesios capítulo 6. Desde el 10 en adelante, escuchen la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces se dan cuenta la gran batalla que tenemos. Y el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de abrir mi boca, por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Hermanos, aquí están las armas poderosas. Cuando el cristiano se viste de estas armas, de esta armadura de Dios, entonces Pablo dice que somos, con la ayuda de Dios, nosotros no podemos, pero cuando Dios nos guía, entonces podemos destruir fortalezas y argumentos y altivez. Cuando llevamos todo eso a la obediencia de Cristo, yo quiero hablar un poco de este punto, porque las batallas en la vida cristiana se pierden o se ganan en el pensamiento. Es en el pensamiento. Las batallas, repito, en la vida cristiana se ganan o se pierden en el pensamiento. Y Satanás
comenzó con el pensamiento de Eva. Y le dijo a Eva, realmente con que te dijo Dios, ustedes ven, llevando ese pensamiento, controlando ese pensamiento para dejar de ver la grandeza de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo a cada momento. La batalla comienza en nosotros con el pensamiento. Él nos dice, el enemigo nos dice, como le dijo a Eva, oh, ¿y es que Dios te va a ayudar? ¿Y es que Dios te dijo esto? El enemigo comienza a sembrar esas dudas en nuestro pensamiento. Y cuando ese pensamiento, esa semilla de duda comienza a germinar, crece y crece, nosotros comenzamos a apartarnos de la grandeza del Señor. Por eso Pablo está diciendo aquí, llevando todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Por eso comencé en el versículo 1 con la humildad de Jesucristo, su mansedumbre que vino a morir para enseñarnos la grandeza de su Padre. Mis hermanos, y nosotros también, cuando el enemigo nos ataca, comienza en el pensamiento. Y si nosotros como Jesucristo decidimos humillarnos delante del Señor, llevando nuestro pensamiento al control de Dios, entonces nosotros vamos a ver una victoria en nuestras vidas. Es el pensamiento, mis hermanos. Por eso Pablo dice, llevando vuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dice más adelante en el versículo 6, castigando la desobediencia. El capítulo 2, le voy a leer este capítulo 2 de segunda de Juan. Y esto es Juan hablando sobre cómo el enemigo llena nuestras vidas, controla nuestros pensamientos para que no podamos acercarnos al Señor. Libro de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, y le voy a leer el versículo 14, 14 y 15 y 16, para que se den cuenta más o menos cómo el enemigo trabaja el pensamiento. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y ahora viene, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios. Y eso es lo que Satanás ofrece en nuestras mentes, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que Satanás cada día pone en nuestros pensamientos para que nosotros podamos caer y no ver la gracia poderosa de Dios. ¿Ven cómo Satanás trabaja en el pensamiento? El libro de Santiago nos dice algo bien interesante. Si abre su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, ¿qué debo de hacer? Bueno, Santiago nos da la respuesta en el versículo 7. Capítulo 4 de Santiago, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, someteos. Someted vuestros pensamientos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Y entonces, resistiendo al diablo, Él va a huir de vosotros. Hermanos, llega un pensamiento malo en nuestras mentes. Lo primero que tenemos que hacer es resistirlo y someterlo a la obediencia de Cristo. Tenemos que decir, estoy pensando como Cristo está pensando. Viene un pensamiento de
de enojo, de cólera, de deseo sexual que Satanás quiere poner en su mente. Entonces usted viene y dice, no, lo voy a resistir confiando en el Señor. Pero si deja que ese pensamiento continúe creciendo y creciendo, entonces Él continúa tomando control de su vida y se va a dar cuenta que cuando el pensamiento no se lleva a la obediencia de Cristo, entonces caemos en desobediencia, y cuando caemos en desobediencia, entonces caemos en mal. Por eso Pablo dice, usen las armas. Esas son las armas que Dios nos ha dado, las armas espirituales, las armas poderosas. Y esas armas Pablo las usó en su ministerio y como defensa a los ataques del enemigo, Pablo pues pudo vencer, mis hermanos. Por eso es que cuando yo le hablo del tema de 2 de Corintios, es realmente el poder de Dios en la debilidad. El poder de Dios en nuestra debilidad. Y eso viene cuando confiamos en ese gran poder de Dios en nuestras debilidades y nos sometemos a Él para que sea Él quien pelee nuestras batallas. En medio, mis hermanos, de esta gran situación que nosotros estamos viviendo, esta pandemia, mis hermanos, que es, como les dije al principio, es como una guerra. ¿Qué podemos nosotros hacer? Yo quiero que volvamos otra vez a pensar en cómo usar las armas que Dios nos ha dado. Y las armas, como les dije, son espirituales y son poderosas. Son espirituales y poderosas, y por eso leí el capítulo 5 de Gálatas sobre andar en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, usted comienza realmente a ver la vida de una manera diferente. Inclusive en este tiempo tan difícil de pandemia, usted comienza a andar en el Espíritu. Dios comienza a revelar a su corazón su voluntad. Entonces usted comienza a pelear con las armas que son poderosas. Usted comienza a tomar esas armas y comienza a usarlas. Decirle, Señor, yo voy a ponerme toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Usted comienza y usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a guiar a usted a la victoria. Hermanos, en esta guerra tan fuerte que tenemos que hacer dos cosas con esas armaduras que Dios nos ha dado, con esas armas que Dios nos ha dado: andar en el Espíritu y usar las poderosas armas que Dios nos ha dado para combatir esta batalla. Hermanos, cuando el cristiano comienza a andar en el Espíritu, cuando el cristiano comienza a utilizar las armas tan poderosas, entonces, mis hermanos, las fortalezas del enemigo comienzan a destruirse como los muros de Jericó se destruyeron. Usted se va a dar cuenta que esa fortaleza de duda, esa fortaleza de temor, esa fortaleza que hay en su corazón de envidia, todas esas fortalezas comienzan a ser derribadas por el poder que hay en Jesucristo. Y mis hermanos, yo les voy a pedir, les voy a rogar que continuemos nosotros firmes, usando las armas, andando en el Espíritu. Tenemos que combatir cada día, mis hermanos. Cada día combatir. Y esperar. Yo les voy a leer esta parte una vez más de Efesios capítulo 6. Porque en Efesios capítulo 6 es como que Pablo nos da una especie de etapas usando esas armas. Y Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos que orar en todo tiempo. Miren, como dice, nos dice primeramente que tenemos nosotros que calzarnos con el apresto del Evangelio de paz, tomar el escudo de la fe, ahí está la fe, tomar pues el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Pero nos dice en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Hermanos, si andamos en el Espíritu, si tomamos las armas y sobre todo si confiamos en Dios en la oración, entonces Dios va a tomar control de ese enemigo tan fuerte que nos está atacando. Él va a destruir las fortalezas. Él, nuestro Dios, glorioso, victorioso, va a hacer que usted pueda tener la victoria en Cristo Jesús. Así que vamos a combatir confiando en el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude en esta guerra. Tengamos un tiempo de oración. Dios eterno, estamos en una gran guerra. Y esta guerra, Padre Santo, tan solo tú nos puedes ayudar a obtener la victoria. Y como aprendimos de Pablo que él utilizaba esas armas, Padre Santo, para derribar fortalezas, esas armas espirituales, también te pedimos que nos ayudes a usar esas armas para derribar fortalezas, para derribar argumentos, todo que se levante en tu contra, Padre mío. Y yo quiero orar por tu iglesia. Estamos peleando, Padre mío. El enemigo no quiere que nos reunamos, pero estamos nosotros combatiendo, Padre mío, confiado de que nuestros pensamientos serán llevados en obediencia a Cristo para obtener la victoria. Pero yo quiero orar por cada hermano que se siente que está perdiendo la batalla, que vuelva otra vez a ver que tiene armas espirituales y poderosas para derribar fortalezas. Ayúdanos, Padre, en estos momentos a confiar en el Dios Todopoderoso que nos guía y nos controla. Te rogamos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos, quiero terminar
nuestro servicio de adoración en el libro de Judas. Judas capítulo 1, 24 y 25. Él es el Dios que nos ayuda cuando caemos. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.